Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, bienvenido a bordo. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, y estoy seguro de que les va a encantar. Prepárense para un viaje al corazón del mundo de las celebridades, porque vamos a hablar de una supuesta tensión que ha estado flotando en el aire, un murmullo, una señal, algo que podría indicar una crisis. Sí, han escuchado bien. Vamos a desentrañar los misterios detrás de lo que se dice que está ocurriendo entre dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fanático de las series turcas, o simplemente te gusta seguir las vidas de tus actores favoritos, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos adentremos en este fascinante drama, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Vivimos en una era donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen el poder de amplificar cada detalle, cada gesto, cada palabra, y a veces incluso lo que no se dice puede ser más elocuente. Y cuando hablamos de estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a sus carismas y a sus interpretaciones magnéticas, especialmente en esa serie que los catapultó a la fama, que todos recordamos y que sin duda dejó una huella imborrable en la audiencia. La química entre ellos en pantalla era indiscutible. Era esa chispa, esa electricidad que hace que los fanáticos se enamoren no solo de los personajes, sino también de los actores que les dan vida. Y es precisamente esa conexión tan palpable en pantalla la que a menudo alimenta las esperanzas y las especulaciones sobre sus vidas personales. Hace tiempo que se rumorea, se comenta, se susurra sobre una posible tensión entre Demet y Can. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues, como suele ocurrir, de pequeñas pistas, de ausencias notables, de declaraciones ambiguas. Al principio, cuando la serie estaba en su apogeo, veíamos una relación profesional muy cercana, interacciones públicas, sonrisas, menciones mutuas en entrevistas. Todo parecía indicar una amistad sólida, forjada en el crisol de un proyecto exitoso. Sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo con la distancia geográfica y los nuevos proyectos que cada uno ha emprendido, la visibilidad de su interacción ha disminuido considerablemente. Y es esa disminución la que ha abierto la puerta a interpretaciones, a lecturas que van más allá de una simple relación de compañeros de trabajo. Recordemos que después del gran éxito de su serie conjunta, ambos actores se embarcaron en caminos profesionales distintos. Can Yaman, por ejemplo, ha centrado gran parte de su carrera en Italia, protagonizando producciones y ganándose un gran número de seguidores en ese país. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, con nuevos dramas que también han sido muy bien recibidos. Esta distancia física, sumada a la intensidad de sus agendas, podría explicar, en parte, la menor frecuencia de sus apariciones juntos o las menciones mutuas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las explicaciones lógicas a veces se pierden entre el ruido de la especulación. Los fanáticos más acérrimos, aquellos que vivieron intensamente la historia de amor de sus personajes, anhelan ver a Demet y Can interactuar, ya sea en eventos, en redes sociales o en futuros proyectos. Y cuando esa interacción se vuelve escasa, o se percibe como distante, la decepción puede dar paso a la preocupación, y la preocupación, a la especulación. Se buscan señales, se analizan las fotos, los me gusta, los comentarios o la ausencia de ellos. Y es ahí donde puede surgir esa llamada tensión, o esa crisis. Una de las cosas que más se comenta es la aparente falta de conexión en sus perfiles de redes sociales. Antes era común ver algún me gusta, o algún comentario casual entre ellos. Ahora, esa interacción parece haberse desvanecido. Para muchos, esto es una señal inequívoca de que algo ha cambiado. Podría ser que simplemente hayan decidido mantener su amistad en un ámbito más privado, lejos de los focos, o quizás, como sugieren algunos rumores más intensos, exista un motivo más profundo para esa distancia. Se habla, por ejemplo, de posibles celos profesionales, de diferencias irreconciliables, o incluso, de que la presión mediática sobre su relación durante la serie pudo haber afectado la dinámica entre ellos fuera de cámaras.
Otro punto que se ha analizado al detalle son las entrevistas recientes. Si uno de ellos es preguntado por el otro, ¿cómo responde? ¿Con la misma calidez y entusiasmo de antes, o de una manera más reservada, casi protocolaria? Los detalles que se escapan en una entrevista, un gesto, una pausa antes de responder, una sonrisa forzada, todo puede ser interpretado como una pista. Y en el caso de Demet y Can, se ha especulado mucho sobre si sus respuestas se han vuelto más cautelosas, más formales, lo que podría indicar un intento de mantener una distancia, ya sea voluntaria o impuesta. Es importante recordar que la vida de una celebridad está constantemente bajo escrutinio. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, puede ser magnificada y analizada por millones de personas. A veces, las relaciones personales se ven afectadas por esa exposición constante. La presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Y es posible que lo que se percibe como una tensión, o una crisis, sea simplemente una etapa en la que ambos actores están enfocados en sus carreras individuales, en sus vidas personales, y simplemente han decidido priorizar su espacio y su privacidad. Sin embargo, no podemos negar que hay un cierto aura de misterio que rodea a su relación actual. Si bien la química en pantalla era palpable, la vida real es mucho más compleja. Y cuando dos personas tan exitosas y con agendas tan apretadas se separan geográficamente y se enfocan en proyectos individuales, es natural que la dinámica de su relación evolucione. Podría ser que esa evolución sea vista por los fans como una señal de crisis simplemente porque no se ajusta a la imagen idealizada que tenían de ellos. Analicemos un poco el fenómeno. ¿Por qué nos interesa tanto la relación entre actores? Creo que es porque, en parte, nos permite soñar. Ver a dos personas con tanto talento y carisma juntas, ya sea en pantalla o fuera de ella, alimenta esa fantasía de que la magia que vemos en la ficción puede extenderse a la realidad. Y cuando esa magia parece desvanecerse, o se percibe como opacada por la tensión, nos sentimos, de alguna manera, defraudados. Es como si esa burbuja de ilusión se estuviera pinchando. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la atención se ha intensificado precisamente porque fueron una pareja icónica en la televisión. La serie que protagonizaron se convirtió en un fenómeno, y la conexión que transmitían era tan real que muchos espectadores deseaban que esa conexión se tradujera en una relación amorosa en la vida real. Cuando eso no sucedió de manera oficial, o al menos no se hizo público, las especulaciones empezaron a girar en torno a una posible amistad complicada, o quizás, a un entendimiento tácito de mantener las cosas separadas. Ahora, la supuesta tensión que mencionamos al principio. ¿Qué podría significar realmente? Podría ser simplemente una falta de comunicación actual, diferencias de opinión sobre algún aspecto profesional, o incluso, como se rumorea en algunos círculos, que ambos estén en etapas diferentes de sus vidas personales, con intereses y prioridades que ya no se alinean tan estrechamente como antes. Es importante ser cautelosos con los rumores. Muchas veces, lo que parece ser una crisis monumental en los medios, es en realidad un malentendido, una etapa temporal, o simplemente la vida abriéndose camino de maneras inesperadas. La verdad es que sin una declaración oficial por parte de ellos, todo lo que podemos hacer es especular. Pero incluso esa especulación nos dice algo sobre cómo el público percibe a estas estrellas y la importancia que le da a sus relaciones. Los fans se han convertido en detectives, analizando cada mínima pista. Y esa búsqueda de pistas, de confirmaciones o negaciones, es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad y del interés. Podríamos pensar en escenarios. Imaginen que ambos están trabajando en proyectos muy intensos, cada uno con sus propios desafíos. La energía y el tiempo dedicados a esos proyectos podrían ser la razón principal de su actual distancia. O quizás han tenido alguna diferencia artística o profesional que, aunque no sea una crisis en el sentido dramático de la palabra, sí ha creado un espacio entre ellos. Otro aspecto a considerar es la presión que ejercen los medios sobre ellos. A menudo los paparazzi y los reporteros buscan constantemente la exclusiva, la imagen comprometedora, la declaración que revolucione el panorama. Y esa presión puede hacer que las relaciones se vuelvan más complicadas, que las personas se vuelvan más reservadas y precavidas. Entonces, ¿hay una crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta es que, basándonos en la información pública, solo tenemos indicios, interpretaciones y rumores. Lo que para algunos es una señal clara de distanciamiento y tensión, para otros podría ser simplemente una evolución natural de una relación profesional.
Lo que sí es seguro es que la química y el impacto que tuvieron juntos en la pantalla siguen vivos en la memoria de sus fans, y esa memoria es la que alimenta la expectativa y la curiosidad sobre lo que pueda estar sucediendo entre ellos en la vida real. Es fascinante cómo un par de publicaciones en redes sociales, o la ausencia de ellas, pueden desencadenar un torbellino de especulaciones. Nos recuerda lo mucho que el público se involucra emocionalmente con las celebridades y cómo anhelamos que sus vidas personales reflejen la magia que vemos en sus personajes. La supuesta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman es, en muchos sentidos, un reflejo de esa conexión profunda que los fans establecen con sus ídolos. Y mientras esperamos, o quizás nunca lleguemos a saber la verdad absoluta, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento individual. Ambos son artistas extraordinarios que continúan regalándonos grandes momentos en sus respectivas carreras. Y quién sabe, quizás en el futuro esta supuesta tensión se disipe, o quizás evolucione hacia algo completamente diferente. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, ¿verdad? Para ir cerrando, hemos explorado los rumores de tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las posibles causas y cómo estas especulaciones surgen a raíz de la disminución de su interacción pública. Hemos hablado de la importancia de las redes sociales, de las entrevistas, y de cómo los fans interpretan cada detalle. Hemos reflexionado sobre por qué nos interesa tanto la vida de las celebridades y cómo la presión mediática puede afectar sus relaciones. Al final del día, lo que sabemos con certeza es el impacto que tuvieron juntos en sus carreras y en la audiencia. Si existe una crisis, o si es simplemente una etapa de distanciamiento profesional, solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que la curiosidad del público se mantiene intacta, esperando quizás alguna señal que confirme o desmienta estos rumores. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay realmente una tensión entre Demet y Can? ¿Qué otras hipótesis tienen? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando el fascinante mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos a quienes también les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.